Déjame grabar. Ok, empecé a grabar. ¿Dónde está mi hoja? Tuve aquí una lista. Un momento. Ah, aquí está. Ok. eh, bueno, ah, yo creo que podemos empezar a hablar de las fiestas de Tishrei, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Sí? De, o- É bom. o- Estoy preparando un guía, pero lo voy a traducir al español y al portugués, pero eh, creo que tal vez como llevamos casi, no sé cuántos meses que llevamos así estudiando, ¿sería un año casi? ¿O 7 meses? No, Não. no recuerdo. Empezó en febrero o en janeiro. Febrero Janeiro este año, bueno, ou 7 meses. fevereiro. Ok, 7 meses, está bien. Começou em janeiro, Rabi. Ok, ok, entonces tenemos, es como un año académico que hicimos, ¿no? Bueno, con una vez a la semana, a veces no, pero yo pensé que sería bueno eh, revisar todo lo que hemos hecho. Hola, Sivan. Ah, Revisar lo que hemos Buenas hecho. tardes. Buenas tardes, shalom, shalom. Y preparar el programa para el año que viene, ¿sí? Digamos, tomamos un break, paramos para 1 o 2 semanas para preparar, porque estoy preparando otras clases y después seguimos con un plan exactamente qué es lo que queremos estudiar. Tal vez queremos ahora invertir el tiempo en un texto que estudiamos juntos, tal vez la historia de la Mishnah, de la Halajá. Entonces quiero escuchar ideas de las cosas más importantes que queremos estudiar como un grupo, ¿sí? Para que sea más efectivo este estudio. Y porque creo que hemos hablado de muchos temas, de la teología de la Torah, de la estructura de los mitzvot, de Shabbat y de otras cosas. Si ahora podemos revisar, yo me anoto cuáles son los temas más importantes que queremos estudiar, ¿sí? ¿Les parece bien? Pero también lo podemos hacer por email, pero bueno, como por 10 minutos hablar así abiertamente, podemos comunicar y ver qué los... Entonces, ¿cuáles son los temas principales que creen o textos que creen que les interesaría estudiar? Luis o Eduardo, Rabino, assim, eu confesso que eu estou muito dentre os textos sagrados para o judaísmo. Eu, particularmente, estou interessado nesse momento não exatamente num texto, mas num grande tema que é o futuro do judaísmo nesse século. Eu acredito que, principalmente por conta da pandemia, nós de alguma forma nos aproximamos do que era o judaísmo antigo, onde as pessoas só iam para a sinagoga 3 vezes por ano. Nós voltamos ao judaísmo antigo de alguma maneira. Então, as instituições, na minha opinião, as instituições judaicas, todas elas vão ter que repensar muito a sua existência. Desde questões que dizem respeito a como manter essas pessoas vinculadas a essas instituições. Eu vou dar um exemplo. As escolas judaicas no Brasil, na sua maioria, estão financeiramente muito mal. E agora na pandemia elas foram para o chão. A mesma coisa está ocorrendo com as instituições. As sinagogas estão, por força da pandemia, vazias e não há, e elas já vêm num decréscimo muito grande no Brasil. Tem o tema dos Bnei Anusim aqui na América do Sul,
que antes era visto pela comunidade tradicional quase como você falar do demônio, de repente se tornou um tema necessário, porque senão as contas das sinagogas elas não fecham. É sério, é sério. Você tem sinagoga de Brasília, sinagoga do Rio Grande do Norte, metade das pessoas que estão nessas sinagogas é Bnei Sim. A de Brasília, se não tiver Bnei Sim, ela fecha. A do Rio Grande do Norte também, se não tiver, ela fecha. Então, o judaísmo ele vai mudar muito. Ele vai mudar muito. E muito rápido. Aqui no Brasil se tem o costume de dizer que comunidade judaica, instituição judaica que não fecha no vermelho não é instituição judaica. Okay, entonces, de lo que yo entendí, lo más importante es, Eduardo está hablando del futuro del judaísmo en general. Es claro que por eso tenemos que discutir, sí, discutir cuál es la identidad del judaísmo y si hay una sola identidad o es una cosa más amplia. Abrangente. Sí. Rabino, Y también que, un momento, solamente para recautar lo que dijo Eduardo y Luis, entiendo también que hay unas organizaciones que proclaman que ellos tienen la verdad, ¿sí? Del judaísmo y por eso rechazan otros a decir que no, y especialmente los Bnei Anusim, que me imagino que algunos de ustedes tuvieron esta experiencia, ¿sí? Y entonces eso es también una cosa que tenemos que hablar, que cuál es el proceso de conectarse al judaísmo. No quiero usar el término de conversión, ¿sí? Bueno, eso es el término técnico, pero conversión quiere decir que alguien que se cambia de una cosa a la otra, y aquí estamos hablando de reconexión o redescubrimiento de raíces. Es una jornada, es un viaje que uno hace. Bueno, tenemos que hablar de eso. Podemos hablar de conversión históricamente, contextos y otros, y tratar de entender. Bueno, le doy un ejemplo, ¿sí? De la conversión. Hoy hablé con un compañero, un colega que vive aquí donde yo vivo. Estábamos hablando, pensando de la posibilidad de empezar una sinagoga, ¿sí? Y él me dice, bueno, sí, eso sí se puede, eso lo podemos alcanzar. Pero hay gente que no está de acuerdo con cosas que dice, que son, que nadie más lo dice. Por ejemplo, usar luz en electricidad en las fiestas, ¿sí? Yo le dije, bueno, la razón que nadie lo dice hoy es que había una campaña de 70 años contra esa opinión y la sacaron del sistema. Pero ese hecho que había gente que hicieron una opinión, la declararon inválida, no más inválida, solamente es que ellos no la quisieron aceptar. E igualmente pasó con las leyes de conversión, con la ley de aceptar una persona a la fe judía. Y es una cosa histórica que pasó más que todo en los últimos 100 años y tenemos que discutirla. Ok. Y bueno, César, perdón, antes iba a decir algo, solamente no quise olvidar eu acho assim, eu notei duas coisas que eu acho interessante, pelo menos eu entendo que eu preciso conhecer mais, assim, profundamente, porque são questões práticas da minha comunidade a qual pertenço. São questões que vou ter que enfrentar, todos nós teremos que enfrentar, principalmente aqui no Brasil, que é em relação à conversão ao judaísmo, que até o Rabino está falando, e também a questão de rabinos oriundos de conversões, os limites que possivelmente esses rabinos têm diante da halachá, ou se tem, eu não sei. Então, eu gostaria de saber, assim, qual é a perspectiva dos rabinos oriundos de conversões. Bueno,
no sé si entendí bien. Me estaba preguntando de cuál es el proceso para los rabinos para llegar a una decisión alágica o no. No. Não, por exemplo, no meu caso, eu sou oriundo de conversão ao judaísmo. Como rabino, existe limitação da halachá para algum aspecto? Como é que e a questão da própria conversão, porque isso é uma dinâmica atual no Brasil, né? Penso também que nos Estados Unidos também é assim, mas é algo que está sendo enfrentado com mais força atualmente no Brasil. Então, são questões que eu penso que tem que haver um conhecimento assim bem apurado em relação a isso. Entendeu, Rabino? Assim, eu posso... No, no totalmente. Oh, me dice que para conversión, diferentes rabinos tienen diferentes procesos. No, Rabbi, he would like to know a little bit more about the conversion, the Giur process. How we know that the statements about the Giur are completely involved, you know, Of the rabbis or of the people? between the rabbis and between the people, both. Ajá, entiendo. For Sí, example, sí. one rabbi that was born like a Bnei Anusim, he can convert other people or not, is one question. Ah, ok, sí. Ah, yeah. Ok. Sí, tengo un amigo aquí que la mamá, su madre no es judía y convirtió cuando él era chiquito. Sí, él convirtió como niño y después creció y volvió rabino. Y sus rabinos le dijeron que él no puede estar en un bedín que hace conversión, pero no es verdad. Ese argumento viene, bueno, de todas maneras es otra cuestión de conversión, ¿sí? Ah, y la respuesta simple es que así dicen, eso es lo que dice la gente, que un rab de Bnei Anusim no puede hacer conversiones, pero no es verdad, no es verdad. Eso usaron un concepto alágico que pertenece a otra cosa y lo aplicaron aquí para negar a este rabino la posibilidad de hacer conversiones. Y creo que lo hicieron por el miedo de que haya, por ejemplo, situación como en Brasil, ¿sí? Que hay mucha gente de Bnei Anusim, que uno de ellos vuelven rabinos y ayudan a convertir a los demás. Y así el rabinato central pierde control, ¿sí? Bueno, entonces creo, bueno, parece que el tema que tenemos que hablar, que lo más importante es el proceso de entrar al judaísmo. Hi Regio, creo que ya nos juntó Regio también. Um, entonces creo que podemos, tal vez en eso paramos en términos de cuál es el tema importante, porque eso le toca a todos y le toca a la comunidad, al futuro de la comunidad en Brasil y alrededor del mundo. Ahora, de veras, no sé qué hacer. No, bueno, tengo como 6, 7 personas que están esperando aquí en Estados Unidos y otras partes. Y recibí un mensaje de una señora de Bnei Anusim en Francia que tiene como 6, 7 otras personas. Y ahora me toca encontrar el tiempo y los rabinos para hacerlo. Necesito coordinar todo eso. Hay mucha gente que están como digamos en limbo, ¿no? En transición, no están ni aquí ni acá. Y es que los rabinos le dan muchos, muchos problemas. Eh, Otro ejemplo, eh,
recibí un mensaje de un amigo que está en Israel, es muy ortodoxo, como dicen Haredi, ultra ortodoxo, y tiene un amigo que convirtió al judaísmo hace 15 años, con un rabino conservador, algo así. Pero desde entonces volvió más y más religioso, estudiando, haciendo todo, y decidió que este señor que convirtió, decidió que tal vez su conversión no es completa y, le pidió a un bedín allá que lo haga la conversión, ¿sí? Entonces, ellos lo que tenían que hacer es solamente hacerle meter al mikve y ya. Pero lo empezaron a preguntar por qué quiere ser judío, qué entiende del judaísmo. Y él les dice, pero ya 15 años llevo como una persona religiosa. ¿Por qué lo están preguntando? ¿Por qué preguntan, cuestionan mi identidad? Eso es muy malo. Podemos verlo, a mí me gustaría revisar la historia de conversión, ¿sí? Históricamente, desde el principio del pueblo judío y a través del tiempo. Y también entender que, que muchas de las cosas son cosas políticas, son cuestiones de control, de poder, de dinero también, porque hay unas personas que lo volvieron una industria, ¿sí? Entonces, eso sí puedo poner junto, colocar algunos cursos para que veamos la historia de eso. Eh, pero primero yo les pregunto esto, ¿sí? Porque hay mucha gente que usa el concepto del pueblo elegido, ¿sí? O pueblo escogido. Aman Ivhar se dice en hebreo, ¿sí? Bejira. Que la Torah dice en muchos lugares, la Torah dice que Dios escogió a Bene Israel. Y que Hashem también nos decimos en Tefilá, Kibanu Baharta, nos ha escogido, e inclusive cuando decimos Birkat Torah, Asher Baharbanu Mikol Ha'amim Venatananu Torato, ¿sí? La traducción es que Dios nos ha escogido de todas las naciones y nos ha entregado la Torah. Entonces, aquí está el argumento de mucha gente diciendo que, ves que Dios, Hashem, escogió al pueblo judío y son diferentes de las otras naciones. ¿Qué podrían decir ustedes por su conocimiento de la Torah, del Tanaj, de los profetas, de las escrituras, que niega ese argumento, que dice que, bueno, ese argumento de ser escogido por Dios no es válido? ¿Qué usan? ¿Qué argumento tienen? De lo que conocen en Tanaj, en Torah, del cuento de Abraham, de Isaac, Jacob, de Moshe, toda esa. Si tienen una idea, sí, Elisha. Rabi, e em consonância, em concordância com o que está sendo falado acerca da história da conversão e dos Benenussim, a gente poderia levantar o estudo, a questão acerca da questão dos Benei Noa. Existe um movimento Benei Noa que, pelo que eu já estudei, né, superficialmente falando, nessa questão não seria uma questão correta hoje, do jeito que está sendo colocada, hoje no Brasil. Eu posso falar a nível Brasil, não falo a nível fora Brasil, porque eu não conheço. Essa questão eu gostaria de colocar esse adendo, né, na história da conversão. Hay mucha gente en Brasil que son Bene Noah. Sim, nossa. Sim, sim, Rabi, tem muita gente e tem muita gente ganhando, desculpa falar, vou ser bem sincero, bem franco, muita gente ganhando dinheiro com isso, impedindo pessoas com coração contrito, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de se aproximar da Sagrada Torá e de Hashem. Então, a coisa que está sendo, do jeito que está sendo colocada, não está correta. Bueno, puedo explicar qué es lo que son Bene Noah
y también, también contestar mi pregunta anterior de qué es lo que tenemos en la Biblia. Eh, Todavía estoy buscando una versión de la Torá en español o portugués que está online. No sé si existe, ah, pero si lo hay, mándenmelo por favor, porque es lo que yo estoy usando. Un momento, se me olvidó compartir la pantalla. A ver. ¿Ves? Aquí está, dice, ah, no, bueno, lo voy a usar en inglés, ¿ok? Tengo hebreo en inglés. Ok, vamos a ver, si para mí todas conversiones de alajá empiezan de la Torah. Siempre tenemos que volver a la Torah, al Tanaj. Y no sé si han dado cuenta que muchas veces los rabinos de hoy se esconden detrás de interpretaciones rabínicas o de historias, de recién historias, y que no van todo el camino atrás para la fuente. Esa es la fuente. Bueno, en Génesis leemos el párrafo, uno de los párrafos más importantes de la Torah. En Vayomer Elohim, Naase Adam Betzalmenu Kedmutenu. Y dijo Elohim, vamos a hacer Adam en nuestra imagen, en nuestra semejanza. Vaivra, y ese Adam va a controlar todo el mundo. Vaivra Elohim et Adam Betzalmo, Betzelem Elohim bara oto, Zacharon que bara otam. Y creó Elohim el Adam en su semejanza. En la semejanza de Elohim lo ha creado. Hombre y mujer lo han creado. ¿Sí? Entonces, en el primer capítulo de la Torah nos dice que la creación del ser humano fue una creación de hombre y mujer juntos, y la Torah una vez usa la palabra otam, ellos, oto, él, para decir que es que hombre y mujer son iguales. Y creo que lo hemos hablado desde creo que una de las primeras clases que tuvimos hablé de esto. La razón que la Torah habla de la creación del hombre y mujer así, es decir, es para decirnos que la diferencia física más, más obvia que vemos cuando nos fijamos en el ser humano es la diferencia entre hombre y mujer. Y la Torah nos dice, no es importante esa diferencia, porque todos están creados en la semejanza de Elohim. Y además los rabinos dicen, Lama nivra Adam Yehidi. Eso hacen una pregunta, ¿por qué el ser humano? ¿Por qué lo creó Dios solo? Quiere decir solo una pareja. Dios pudo crear, como hizo con los otros animales, miles de personas, millones de personas, y llenar el mundo de una vez. ¿Por qué la Torah nos cuenta el cuento? Bueno, pues el cuento. Digo, puede ser que en realidad Dios sí creó más gente a la vez. 1000 parejas, quién sabe. Pero la forma en la que Torah nos dice el cuento es de una sola pareja. Dicen los hajamim, para que una persona no pueda decir a la otra, mi padre es más importante o es mejor que tu padre. ¿Sí? Es un entendimiento muy profundo. Quiere decir que todos nosotros hemos llegado de la misma persona, que es
creo que es interesante. En términos científicos, cuando vamos por el DNA, sí, sí podemos decir que llegamos todos de una persona. Pero los hajamim, los rabinos dicen, eso nos enseña que todos somos iguales. Entonces, si el hombre y la mujer son iguales, aún más una persona judía, una persona no judía, ¿verdad? Ok, ese es el la primera fuente o recurso que podemos mirar. La segunda es en el capítulo 9. De ahí viene la idea de Bene Noah. Bueno, la Torah no nos habla de Bene Noah. La Torah dice que Dios habló con Noah y le dio unas leyes. ¿Qué es lo que dijo Dios a los hijos de Noah? Primero le dio una bendición de multiplicarse y llenar la tierra. Y después dijo, pueden comer cualquier animal que mueve, porque anteriormente solamente podían comer vegetales. Mas no comerán la carne con la sangre. Pero su sangre, la sangre del ser humano, yo lo voy a buscar. Es decir, voy a castigar cualquiera que riega la sangre humana. Lo voy a exigir esa sangre de los animales y de los hombres, de un ser humano al otro, y el que riega la sangre del ser humano, su sangre se regará por un ser humano, porque Dios creó el hombre, el ser humano en su semejanza. Ese es el, ¿cómo se dice source? ¿Recurso? No. Fonte. ¿Fuente? Fonte. Ok. Esa es la fuente para el concepto de Bene Noah. Los rabinos añadieron alajot en esos pesukim, pero lo que la Torah dice es muy simple. La Torah dice, pueden comer carne. Anteriormente solamente comían vegetales, ahora pueden comer carne, pero no pueden matar uno al otro, ni los animales pueden matar a los seres humanos. Y eso es interesante porque de los animales, de los mamíferos o animales que son semejantes a nosotros, la mayoría de los animales no matan a un ser humano sin estar provocados. ¿Sí? Hay muy pocos animales, creo que solamente el tigre, un tipo de tigre que ataca, ataca o que mata a un animal, inclusive otro animal, si no es para el objetivo de comer. Nosotros los seres humanos matamos para matar, si son animales o seres humanos, pero los animales no. Entonces lo que la Torah dice es una serie de leyes que viene a refinar el carácter del ser humano. No matar uno al otro, no matar animales, si no es por el objetivo de comer. Y también dice la Torah, el que mata a otro ser humano será castigado por seres humanos. Quiere decir, eso no le deja a Dios. No diga, bueno, Dios lo va a castigar. Tú tienes que hacerlo. Eso, de aquí viene la idea de Bene Noah. Y entonces, eso es más como una cosa que se llama ley naturalis, lex naturalis. Es una ley natural que todos entendemos, pero de todas maneras la Torah se la nos dijo para que sepamos que la Torah no está de acuerdo con Shalom Marlon. Shalom, saludo. Que la Torah no está de acuerdo con dejar a un criminal andar libre. Eso es lo que la Torah dice.
Aquí no está incluido el paganismo o cualquier otra cosa, pero los rabinos en el Talmud dijeron que hay un concepto que se llama Bnei Noach y que si uno renuncia a paganismo y la matanza y otras cosas, se mete en la categoría de Bnei Noach. Y yo personalmente creo que esa categoría de Bnei Noach fue inventada por los rabinos para balancear el, dos fuerzas que no digo luchaban, pero eran, ¿cómo dice? Opposed, opuestas. Dos fuerzas opuestas que una fuerza fue el interés, muy gran interés de gente no judía en el judaísmo en los primeros siglos de la era común. Podemos decir, había una guerra entre el cristianismo y el judaísmo. ¿Quién convertirá más personas? Y el judaísmo iba ganando, pero por muchas razones el imperio romano escogió volverse cristiano y no permitió la conversión al judaísmo, pero todavía había gran interés. Entonces eso fue por un lado, los rabinos que quisieron atraer más personas al judaísmo. Por el otro lado, no podían hacerlo. Era peligroso. Entonces inventaron este concepto de Bnei Noach, que es un concepto positivo. Pero no debe ser este concepto, no debe ser un obstáculo en el camino al judaísmo. ¿Sí? Eso fue como un compromiso. Dijeron, bueno, si no puede ser judío completo, que sea Bnei Noach, está bien. Por lo menos puede disfrutar algunas cosas, algunas ideas del judaísmo. Y después ese volvió a un miedo, no solamente de la ley no judía, digamos, del sistema del imperio romano o del cristianismo que estaban contra conversión, sino que también la gente misma tenía miedo de convertir otras personas por no perder su identidad, ¿sí? Digo, puede ser el miedo de asimilación, que a veces volvió racista, viviendo bajo persecución, todas esas cosas se combinaron para que esté ese concepto. Pero si volvemos al primer capítulo, tenemos que recordar esas dos palabras. Bueno, en hebreo, ¿sí? Tselem Elohim. En español o en otros idiomas son 3, 4. La imagen de Dios, ¿sí? O dos palabras, semejanza divina, ¿sí? Esa idea nos dice que todos somos iguales, ok. Pero eso no es suficiente. También tenemos que ver el narrativo de Bereshit, de qué se trata. Si es un proceso de eliminación. Primero, la ley está entregada a toda la humanidad. Es Adán y sus descendientes. Pero ellos fallan, ¿sí? No tienen éxito porque Adán y Jabá no pueden. Eso es una deterioración gradual que se vuelve peor de una generación a la otra. Adán y Jabá no pueden controlarse y transgreden una ley que es arbitraria. Es decir, nadie no se hizo ningún daño por lo que ellos comieron la fruta, pero todavía es una transgresión. Pero después su hijo Caín mata a Abel. Después llega Lemech, el gran nieto, y dice, bueno, yo no solamente que mato a otras personas, sino que lo hago deliberadamente, ¿sí? Para que ninguno esté contra de mí, ninguno me opuesta. Y después llega la generación del diluvio,
que ya había anarquía, que la gente no tenía control sobre uno. Entonces, podemos decir, en el principio Dios crea el ser humano, Adán, boom, vaya con Dios, ¿sí? Pero no funciona. Entonces escoge a Noah y le dice, no, bueno, tú vas a ser líder. ¿Por qué? Porque es una persona justa. Pero Noah también falla este examen porque él solamente piensa de él mismo y de su familia. Y también cuando sale del arca, la primera cosa que hace es volverse borracho, ¿sí? No tiene control. Entonces Dios dice, bueno, no funciona. Ahora vamos a encontrar una persona más adecuada para ser el líder de esa nueva religión y es Abraham. Elisha, Leandro, ¿tiene pregunta? Sim, Rabi, eu compreendi aí a questão do que foi passado para Adão, né? É muito bom. A pessoa que não pode ser um judeu completo, ele pode ser um monoteísta, ele pode ser um benenor. Mas eu gostaria de compartilhar com o senhor como que é colocado benenor aqui no Brasil. Benenor aqui no Brasil, ele tem sinagoga. Benenor aqui no Brasil, ele tem talet. Benenor aqui no Brasil, ele tem sidu. Ou seja, do jeito que estão colocando, é como se fosse uma segunda religião dentro do judaísmo. Segundo Rambam Rabi Moshe Maimonides, no livro de Shofet, livro dos reis e suas leis, diz claramente que é vedado ao o judeu, criar uma segunda religião. Do jeito que está sendo colocado no Brasil, eles estão criando como se fosse uma segunda religião. Eu, por exemplo, eu estou falando isso, compartilhando com os amigos, porque eu já fui numa sinagoga benenor, porque eu queria ver se isso realmente era fato. E realmente eles criaram um espaço religioso para o benenor. E pelo que a Torá diz, pelo que eu já li, o monoteísta ele não precisa de um espaço religioso para poder falar com Hashem. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor acerca disso. Bueno, yo creo que veneno, no sé, cuando hablamos de cuál es el estatus, ¿sí, Eduardo? Rabino, é porque eu entendo que o nosso amigo Leandro ele está falando em específico do movimento Bnei Noach, que é patrocinado pelo Chabad. Sí, lo sé. Bueno, Chabad lo está patrocinado para huir del problema. Para ellos es un problema de conversión. Entonces, para ellos es fácil decirle a la gente, bueno, quédense allí. Bueno, es como un buffer zone, entre el judaísmo y el cristianismo tenemos esta burbuja, esta área segura, donde ponemos todos los Bnei Anusim o otras personas y les decimos, séanse venenos, está bien, no queremos que estén, es como casi que le dicen, no queremos a ustedes como judíos, están bien ahí, quédense ahí, ¿sí? Pero yo personalmente pienso que si tiene una persona, un movimiento, puede ser cientos de personas o miles de personas que están, bueno, circuncidados porque sí es necesario para el judaísmo, creen en un Dios, son monoteístas y cuiden Shabbat y comen kasher, ya son judíos. E inclusive si no, by the way, inclusive si no hacen todas las leyes, como las leyes que estamos hablando de Shabbat, de Kashrut, de Mikveh y todo, pero creen en un Dios solo y piensan que para ellos eso es lo que significa ser judíos, son judíos. Y de eso vamos a hablar cuando hablamos del proceso de la conversión, que cuando una persona dice yo quiero ser judío, así es, ya. Eso tiene que ver con la voluntad de la persona y no con la papelería, ¿sí? Eso, el judaísmo no se consigue en una notaría, que uno anda con documentos y todo eso, bueno, mira, aquí, boom, 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 ya tienes, eso viene del corazón y viene de la fe de la persona.
Y entonces con eso tenemos que seguir. Entonces, lamentablemente, por eso dije que Benet Noah fue una invención de los rabinos. Lamentablemente, ese concepto de Benet Noah lo están abusando para alejar a unas personas del judaísmo, ¿sí? Para decirles, bueno, quédense aquí. Y eso no es aceptable. Que la gente lo hace muy bien, pero yo creo que hay que, no sé, no empujar. ¿Cómo se dice? To encourage en Spanish. Ah, me toca, ¿cómo se dice to encourage? Para Encorajar. encorajar, bueno, en Spanish también, encorajar, no creo, coraje. Eh, No, es otra palabra, pero no me está viniendo ahora, Rabí. okay, I'm looking, let me look here, I have to leave my translation. Pues, esas palabras que están como, déjame ver Google Translate. Bueno, es importante esa palabra. Encourage é encorajar. Encorajar, sí, pero en español se me hace falta. Como, Ah, em espanhol não sei. sí, encorajar no está bien. Encourage. English to Spanish. Okay, no. No, okay. I do it better in my computer. One second. Give me a second. Es como asistir, pero más que asistir, es encourage. Alentar. Bueno, Incentivo? alentar. Bueno, no sé, alentar. Me gusta más el portugués. Sí, pero hay que empujar, hay que asistir a esa gente. Es decir, bueno, ya son venenosos, muy bien, pero piensen en el próximo paso que es ser judío. ¿Sí? Y no es tan difícil. Eso es lo más importante, no es difícil. Bueno, entonces dijimos, la Torah empieza con Adán y después hay una caída. Se caen a la matanza de Caín, al control absoluto de Lemech, a la anarquía del diluvio y después llega Abraham. ¿Y qué dice la Torah con Abraham? Abraham aparentemente viene bueno, sin historia, no sabemos nada de Abraham, pero sabemos que Dios lo ha elegido. ¿Por qué? Eso solamente nos dice la Torah en el capítulo 18, cuando vienen los mensajeros para destruir a Sodom. Dice aquí, en el versículo 18, 19 de capítulo 18, muy importante en Bereshit, dice, Vadonai Amar, Abraham asher ani ose, y dijo Dios, voy a esconder de Abraham lo que voy a hacer. Abraham él va a ser una nación muy grande. Y todas las otras naciones van a derivar su bendición de él. Hoy en día, si pregunta un rabino o un teólogo judío, ¿cómo puede ser que somos una nación tan pequeña? Ellos le van a traer versículos que dicen que somos que así que debemos quedar una nación pequeña, pero eso es una mentira, ¿sí? O misinterpretación de unos versículos. Uno de ellos hemos leído en la parasha de la semana pasada y dice, Dios no os ha escogido porque son una nación grande, sino que es una nación pequeña. Pero eso fue dicho hace miles de años, cuando los judíos o los hebreos de veras eran una nación pequeña en comparación a Babilonia, Asiria, Egipto, etc. Hoy en día deberíamos ser una nación de cientos de millones de personas. Y eso no pasó. Pero bueno, de todas maneras, aquí dice Dios, ¿cuál es el objetivo de escoger a Abraham?
למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. Yo le he escogido porque él es una persona que va a enseñar, Asher Yetzaveh, dice aquí make command, pero la verdad es que él va a enseñar a sus hijos y a sus descendientes, Veshameru derech Adonai, guardar el camino de Dios, לעשות צדקה ומשפט, hacer tzedakah, que es misericordia, ומשפט, justicia, למען אבי אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. Entonces Dios dice, yo he escogido a Abraham porque él es un seguidor que camina en los caminos de Dios, de tzedakah o mishpat, justicia y misericordia, pero él también es un educador, que eduque a los demás. Y de aquí estudiamos, y eso ya en Bereshit, dos fuentes muy importantes. Primero, la semejanza de Dios. Segundo, Génesis 18, versículo 19, que Abraham fue escogido para enseñar a los demás. ¿Sí? Uno puede decir solamente a la familia, pero no. Dios ahora nos establece el nuevo liderazgo de la humanidad. Dios dice, mire, con Adán no funcionó. Con Noah no funcionó. ¿Por qué? Porque Adán no entendió la Torah, Noah fue solitario, solamente se preocupó por su familia, pero Abraham va a enseñar a las generaciones que vienen. Pero eso no es todo. Tenemos, en mi opinión, un versículo muy, muy importante, una fuente en la Torah que es muy importante, y es en el libro de Éxodo, capítulo 19, creo, sí. Antes de la entrega de la Torah en el monte Sinaí, la Torah dice que Moshe subió a Dios y Dios le dice, así tienes que hablar, Kotomal levet Jacob, así hablarás con los hijos de Jacob. Atem riten asher asiti le Mitzrayim, ustedes han visto lo que hice a Egipto. Vaesá etchem al kanfei nesharim va'avi etchem elai. Yo os he cargado sobre alas de águilas y os traje a mí. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, si van a obedecerme y guardar mi pacto, ויתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. Van a ser mi segula de todas las naciones porque yo soy el dueño de todo el mundo. La palabra segula no es claramente entendida en hebreo. Uno dice una cosa especial, un tesoro, un diamante, pero sí parece que el pueblo judío es un status, ¿cómo se dice status? Estado, ¿sí? Que son en un estado especial más elevado que los demás. Pero sigue la Torah diciendo, sí que son elegidos, pero ¿con cuál objetivo? Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Un reinado de kohanim en una nación distinguida. ¿Sí? Kadosh no es sagrado, sino distinguido, distinto. Esas dos palabras, de verdad que podemos usar cuando la gente nos habla de conversión, 4 palabras: semejanza divina, Tselem Elohim, y Mamlechet Kohanim, reinado de Kohanim. ¿Cuál es la importancia de un reinado de Kohanim? ¿Qué significa eso? Para eso para entender qué es el papel del Kohen, tenemos que ir a otra parte del Tanaj, que es el libro de Malachi. Malachi, el último de los profetas menores, dice, eso es en el capítulo 2, y aquí dice, bueno, tenemos que empezar desde el principio. Muy importante, ese capítulo 2 de Malachi, muy, muy importante. Y Malachi, ten en mente que Malachi quiere decir mensajero.
Ve'ata alechem mitzvah azot kohanim. Ese mandamiento es para ustedes los kohanim. Deben obedecer y deben respetar mi nombre, dice Dios. Si no, en versículo 2-3 se menciona castigos. Pero ¿por qué? ¿Por qué le hablan a los kohanim? Deben saber que yo te he mandado este mandamiento. Liot beriti et Levi, amar Adonai Tzevot. Mi pacto va a estar con el Levi, dijo Dios. ¿Está Levi todavía con nosotros? Luis, sí. Ok, mira, es un pacto. ¿Cuál es el pacto? Beriti aita ito ahaim ve'ashalom. Mi pacto es pacto de vida y de paz. Vaetenem lo mora vayiraeni umipnei shemi nihatu. Y yo le di esas cosas con reverencia para que él tenga reverencia a mí. Es decir, ¿cuál es la reverencia del ser humano hacia Dios? Ahayim ve'ashalom, la paz y la vida. ¿Sí? El objetivo de ser religioso es tener una vida de paz y de armonía. Y el Cohen, el líder, debe respetar el nombre de Dios. Torah emet hayta befihu, ve'avla lo nimtza bisfatav. En su boca siempre había Torah de verdad y en sus labios no había distorsión. Beshalom uvmishor alach iti ve'Rabbi meshiv me'avon. Él ha caminado conmigo con paz y con honestidad y él hizo mucha gente hacer teshuva, arrepentirse. ¿Y por qué es eso? Los labios del Cohen son los guardias de la sabiduría. Y de él van a pedir Torah, porque él es un mensajero de Dios. Y después, bueno, eso está escrito en un contexto negativo para los Kohanim que han fallado el pacto, ¿sí? Que no han cumplido con el pacto. Pero el Naví nos dice, ¿cuál es el pacto de Leví o el pacto de Cohen? Enseñar a los demás que Siftei Cohen, ustedes son los guardias de la sabiduría, los Kohanim, ¿sí? Es decir, que nosotros a veces nos equivocamos en pensar que el templo es el centro de la vida judía. No lo es. Los Kohanim solamente servían en el templo 2 o 3 semanas al año. ¿Qué hicieron en todo el otro tiempo? Iban alrededor de la tierra de Israel y enseñaban a la gente. Fueron sus guías morales, guías judías, religiosos. Y entonces, en otras palabras, el Cohen es educador, ¿sí? El Cohen debe seguir en el camino de Abraham, de ser educador que eduque a los demás en paz y en armonía y en misericordia, etc. Entonces, si volvemos ahora al versículo en Éxodo, cuando Dios dice, ustedes van a ser para mí un reinado de Kohanim, ¿sí? Dice Dios, tal como los Kohanim de Israel son los educadores y guías y líderes del pueblo judío, así el pueblo judío en general es el guía y el educador de las demás naciones. Sí, en otras palabras, el objetivo de la Torah sí es que todo el mundo practique el judaísmo. Solamente que no estuvimos en un estado que nos permitía hacerlo, pero sí es. Entonces, otra vez, para recordar que cuando una persona dice, bueno, para ser judío tiene que hacer esto, el otro, le dicen, mira,
fuimos creados en Tselem Elohim. Todos estamos en la semejanza divina. Y el papel de Am Israel es enseñar Torah a todo el mundo. Entonces, si soy judío, quiero enseñar. Y si tú no eres judío, debes estudiar. Ahora, ¿qué más es lo que iba a decir en ese contexto antes de que me imagino que tienen preguntas? Un momento, se me ha olvidado. No, eso es que Mamlechet Kohanim, que también dice en Yeshaya que la casa de Dios se establecerá encima de las montañas y de todo el mundo van a venir gente y preguntar cuál es el camino para juntarnos con Dios. Entonces, sí es una mitzvah enseñar a todo el mundo y tenemos que hacerlo. Solamente que por miedo, como dije, por persecución, hemos cambiado las reglas, pero así es. Lo menos esas son las fuentes de la Torah. Hay más en el Tanaj que lo vamos a revisar la vez en la próxima vez. Tal vez vamos a tomar un break, 2 o 3 semanas porque estoy preparando para el año nuevo año académico. Sí. Todo. Y vamos a preparar unos eh, más recursos, más fuentes sobre ese tema de conversión, ¿sí? Que se puede hacer más fácil. Ok, bueno, voy a parar la grabación pero hay preguntas, sí, Luis. Shalom, shalom a todos. Só um minuto, só um minuto. Ya empezaste Desculpa, eu estava com o celular e ao mesmo tempo computadora. Está Bom, eu bien. vou falar em português. Ok. Sobre essa questão do Ben Noah, né, que a gente vai até entrar nessa questão também da questão da religião. Hoje eles estão forçando um pouquinho a barra em relação a tudo isso que foi falado sobre os possíveis conversos, né, que poderiam vir para o judaísmo, visto que o judaísmo nos primeiros séculos era uma religião proselitista. Tiene que hablar más despacio cuando habla en portugués. Certo. Sorry. Hablarei mais despacito. Bom, no Talmud, no Tratado de Sanedrim, né, é falado que essa questão do Ben Noah, se não me engano, Beno pode me corrigir, por favor, só pode ter só pode ter essa questão de Ben Noah uma vez que esteja estabelecido o Sinédrio. Só puedo tener Ben Noah uma vez que tenha Sanedrim, porque é necessário ter Beit Din para julgar, para mirar as questões, os problemas de los Ben Noah. Então, não há sentido algum ter Ben Noah hoje se não há Beit Din, não há casas para hacer o julgamento deles, de acordo com suas próprias leis. Sí, Correcto? tiene razón. Por eso dije que veneno hoy es como una excusa para no aceptar conversiones. Sí. Pessoas. É Sí. muito malo isto. Mas e tudo isto ocorre. Bueno, en eso Tudo isto trabajamos, ocorre. ¿no? Digo, estoy trabajando en eso con otras personas para cambiar la situación, si Dios quiere. Tá bem? Que em redação, se Deus assim quer. Bueno, mas a pergunta é o seguinte. Baseado, este é apenas mais um ponto, de toda a problemática que está ocorrendo hoje na ortodoxia judia. Não é só um problema. Tem conversões, tem casamentos, tem... a ortodoxia está assim, há muitas disputas
muitas disputas pelo poder e pela centralização dele. Isso está sendo problema em todo o mundo. É seguro hoje seguir o caminho da ortodoxia? ¿Cómo? No, bueno, entiendo lo que dije, lo que dice de la ortodoxia. Tienen muchos problemas y yo creo que están como volvieron una religión centralizada. Solamente se fijan en el centro. Solamente aceptan todos aquellas personas que aceptan todo lo que dicen y no reconocen ninguno que está fuera de sus círculos. Bueno, eso es muy difícil cambiar, pero yo y otros rabinos estamos trabajando en eso. Y ustedes como un grupo son muy, muy importantes porque tienen influencia sobre otros, ¿sí? Siguen estudiando, ojalá estudiamos, vamos a hacer textos juntos y entender la historia de la halajá para que tengan un título oficial que pueden, como rabinos o líderes espirituales, enseñar a los demás, hacer un movimiento y mostrar a la gente que no es tan difícil ser judío, que todas esas exigencias son o inventadas o impuestas sobre el público sin necesidad. Bueno, entonces eso es el objetivo, si Dios quiere, no solamente, sabe que le digo una cosa, que hoy alguien me dijo, me dice, bueno, las cosas que usted enseña, se puede, hay rabinos que enseñan otras cosas, ¿sí? Como, por ejemplo, no sé, me dio un ejemplo de, sí, las veces que se mencionan Jesús en el Talmud, muy interesante, muy creativo, sí, uno estudia sobre el conflicto entre el Talmud y el cristianismo. ¿Por qué no haces esto en vez de hablar de Alajá? Eso es lo que me preguntó. Le dije, bueno, todas estas clases solamente son cosas abstractas que al fin del día no le da al estudiante ningún, lo que se llama applicable knowledge, una conclusión aplicable, una cosa práctica. La práctica es lo que nos hace la vida. Y entonces por eso estamos trabajando de entender Alajá y a ver cómo se hace Shabbat más fácil, Kashrut más fácil, Tefilá más fácil. Si uno quiere hacerlo más difícil, no hay problema, pero que no rechazamos a los demás. Y otra cosa, ahora recordé lo que iba a decir antes. Después de esos dos conceptos de el reinado de Kohanim y que estamos creados en la semejanza de Dios, todavía pueden gente presentar esa pregunta, pero somos los judíos, somos el pueblo elegido, ¿sí? La respuesta es que no es una cosa genética. Uno no es judío por ser judío. No es judío por tener el DNA de un judío, sino es un judío por la Torah. ¿Sí? Porque en el principio, cuando Dios habla de la Torah, habla de escoger al pueblo, dice, o como decimos en la Berajá, ¿sí? De la Torah. Asher baharbanu mikol ha'amim, Venatan lanu et Torato. Dice, Dios nos ha escogido de todas las naciones para darnos la Torah. Es decir, la Torah es que nos ha cambiado a través del tiempo. Y para ser un judío que de verdad merece el título de una persona chosen, elegida por Dios, debe observar la Torah. Y si una persona que se consideraba no judía o que hace el retorno al judaísmo, si acepta el judaísmo, es una parte integral del pueblo elegido, es una persona que fue elegida por Dios. Entonces, el concepto no es físico, sino concepto, es una cosa espiritual. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender para rechazar y responder al racismo desafortunadamente que vemos en ese asunto. Bueno, entonces, si hay otras preguntas antes que, bueno, David. Está bien.
sim. Vou tentar falar devagar, porque eu não falo nada de espanhol, né? Está bien, solamente despacio entiendo la mayoría. Qualquer coisa aí alguém me ajuda. É sobre essa questão de... Eu vou sair um pouquinho da questão Bnei Noach. A gente encontra muito aqui, a pessoa vai praticando, né, o judaísmo do jeito que ela entende, ela guarda Shomer Shabbat, Kasherut, mas ela não tem um documento que, né, a conversão, o Giur. Então a gente se depara com muitos rabinos, não estou falando mal de ninguém aqui, que diz que essa pessoa, porque ele não tem um Giur, ele deve pecar um pouquinho, porque ele não é judeu ainda. Qual a posição do senhor a respeito disso? Eu, da minha forma, mesmo que não tenha um Giur, e acredito na Torá, eu acredito que não deve ser dessa forma, mas a gente encontra muito isso, a pessoa incentiva a essa pessoa a pecar porque não passou por um processo de Giur. Bueno, ya dije que yo creo que no es justo que una persona que practica, que hace todo, ya se considera judía. A mí ya tenía muchos casos que vino una persona que no hizo ningún proceso oficial, pero practica el judaísmo y guarda las leyes y todo. Y yo digo, bueno, solamente lo que a mí me toca hacer es la cosa oficial, vete a la mikve y ahí hacemos la diploma o el documento solamente para el establecimiento, para el sistema. Pero en los ojos de Dios ya es judío. ¿Sí? Una persona de Benenoa que practica todo es judía. Y bueno, hablamos de eso, de los detalles de las leyes, pero la conversión es un ejemplo de una de las leyes, de una de las reglas que se han vuelto como inaguantables, pero no deben ser así. ¿Ok? Bueno, se me duele la espalda después de manejar carro en tráfico, todo. Va a estar bien. Bueno, no, Ralph, quería hacer una pregunta solamente. sí, claro. He escuchado que una persona que guarda la Torah por 7 años automáticamente ya se considera judía. Y estoy de acuerdo. Yo creo que debe ser menos de 7 años, pero bueno, dicen 7 Sí. años. No sé, ¿de dónde vino eso? ¿Usted sabe? Eso iba a decir, que así fue en la antigüedad, que una persona que empezó a guardar las leyes del judaísmo podía volver judía en un día o si no el periodo más largo que uno puede esperar guardando las leyes sin volver completamente judío, si es un hombre. Si es una mujer, inmediatamente cuando dice yo quiero ser judía y va a la mikve, ya es judía. Si es un hombre, tiene que circuncisarse, ¿sí? Hacer la circuncisión. Pero la circuncisión la puede posponer hasta Pesa. La única mitzvah que uno no puede cumplir si no está circuncisado es Pesa, ¿sí? Entonces, si uno tiene miedo o no está seguro que si quiere ser judío o no, la mejor forma es empezar a guardar la ley un día después de Pesa, ¿sí? En el 16 de Nisan. Entonces ya no está obligado a comer del sacrificio de Pesa y tiene 364 días más o menos para pensarlo. Y si llega al próximo Pesa y no hace la circuncisión, no es judío, pero si es, ya es. Es lo que creo. Só para... Hazak. Eu tenho uma pessoa que acompanha aqui na comunidade, ele vinha praticando tudo na essência, de acordo com o que ele aprendeu. E ele agora resolveu fazer uma conversão pelo sistema Bnei Barak. Aí tiraram todo esse desejo dele de cumprir, porque eles não gostam de pegar ninguém que está cumprindo sem ser judeu. Aí disse para ele que ele não precisa fazer nada até ele fazer todo o processo de conversão. ¿Y Aí él ele desistiu. dónde está ahora?
¿En Israel o en Brasil? Está aqui no Brasil. Está pretendendo ir a Israel para fazer isso. Ah, ok, no sé. Si uno puede hacer el proceso con cualquier rabino, pero tiene que tener cuidado de no volverse como un robot, ¿sí? Una máquina automática que solamente repite lo que le han dijeron, lo que le han dicho los rabinos, tiene que entender y hacer. Yo conozco mucha gente que hicieron conversión en Bnei Brak o otras comunidades ortodoxas y no podían seguir viviendo con sus familias, judías o no judías. Bueno, creo que paramos aquí hoy. Y le voy a mandar mensajes para la semana que viene. Tal vez vamos a hacer un break para dos semanas, empezar otra vez en septiembre, sí, con el año académico y antes. Pero no estoy seguro todavía, solamente que hay muchas cosas, pero vamos a hablar, ¿ok? Bueno, que les vaya todo bien y aquellos de ustedes que nos juntas con el Minyan, lo veo hoy por la tarde o mañana o en Kabbalah Shabbat. Hasta luego. Gracias, Rabbi. Gracias, toda la paz. Hasta Todá, luego. Rabino. Rabino. Gracias. Shalom, gente. Shalom, Shabbat Shabbat shalom. shalom. Graças, Rabino. Valeu. shalom. Gracias a ustedes. Shalom.